Si me pueden buscar, Salmos 83, 1. Y cuando lo tengas, si se pueden poner de pie, mucho mejor, así me da indicación. Está listo. Salmos 83, 1. El Salmo a la mitad de la Biblia, entonces por si no se la conoce muy bien, ábrela a la mitad y ahí le va a salir los ojos. ¿Ven? ¿Todos lo tienen? 83. Dice la palabra del Señor: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, y que estés quieto. Amén. ¿Cuánto le hemos dicho esto a nuestros niños? No guardes silencio, no calles, y que estés quieto. Nunca le decimos a nuestros hijos eso, ¿verdad? Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Padre, gracias te damos por esta mañana, por un domingo más que nos permites estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú preparas alimento para un pueblo que viene hambriento. Espíritu Santo, tú conoces el anhelo y el corazón de cada uno. Tú sabes lo que tienes preparado para cada uno. Yo bendigo a este pueblo que ha venido con gozo, con alegría, porque te hemos alabado y te hemos glorificado. Porque hemos dicho, te amo, Señor, porque eres lo más importante. Te amo más que mi trabajo, te amo más que mi familia, te amo más que mi propia vida. Te amamos, Señor, por lo que haces en nosotros. ¿Cómo no amarte, Padre? El mundo celebra en Semana Santa la muerte y resurrección de Jesucristo, pero para nosotros es nuestro recordatorio de todos los días que tú nos amas. Porque por eso somos llamados hijos e hijas de Dios, por el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú colocando las palabras adecuadas. Yo simplemente soy un mensajero, Señor, simplemente soy un vaso en el cual tú, por tu misericordia, has depositado en mí el privilegio de poder dar una palabra. Pero el que la arma, Señor, el que hace todo eres tú. Así que, Espíritu Santo, habla a cada corazón en esta mañana y que puedan salir de aquí los osos y amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, el Salmo 83, 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Y yo creo que la palabra o la situación de lo que es el silencio depende de cómo estemos en nuestra vida. Depende de la etapa. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado el silencio de Dios. Yo creo que quizás alguno está experimentando el silencio de Dios. Siente como que si el Señor está completamente callado. La palabra dice que el salmista decía: no te quedes quieto. No te quedes quieto, muévete, Señor. Haz algo. Y yo no sé si usted en algún momento se ha sentido así en su vida, de decirle: muévete, Señor. Estoy inquieto, necesito que te muevas, necesito que hables algo. No sé si usted se ha sentido así. Yo algunas veces me he sentido así. Porque el silencio se le conoce como la abstinencia de hablar. Es decir, que no hay voz absoluta. Pero también se le conoce como falta de ruido. Y el silencio para algunos es bueno y para otros es malo. ¿Cuándo es bueno y cuándo es malo el silencio? Dependiendo de en qué etapa de su vida esté. Les voy a dar un ejemplo. El día de ayer se hizo un concierto. ¿Por qué sé? Porque lastimosamente yo le decía a la pastora Mara, pero a mí me gusta ese tipo de cosas. El día de ayer había un evento de Marito González, que era algo de rap, de hip hop, de FMS. Y a mí siempre me ha gustado eso. Yo escucho la batalla de los gallos desde hace muchos años. Así se llama, la batalla de los gallos, que es dos personas batallando verbalmente. Obviamente no es cristiano esto, borre esto, lo vamos a editar en Facebook. Pero el día de ayer había más de 30,000 personas. Ahora yo les pregunto, los que vivían en los alrededores del Mágico González, ¿ustedes creen que disfrutaron su sueño? Añoraban el silencio, deseaban el silencio.
Ahora, los que estaban adentro del estadio, ¿ustedes creen que querían el silencio? Claro que no hicieron evento. Depende de qué situación de su vida, depende de a dónde esté usted en su vida, usted va a apreciar o no le va a gustar el silencio. Si ustedes me preguntan a mí como padre, a la 1 de la mañana yo busco el silencio, pero el silencio me huye, porque se le ocurre a mi hija llorar. Yo digo, Señor, ¿hasta cuándo me despierto, Padre? Pero mi hija, como todavía no se ha conectado quizás con el Señor, quiere orar o quiere cantar, porque yo le comenté a mi esposa que lo que más me molesta de mí es el hueso de su ser. Más me molesta de mí, yo sé que está chiquita, pero me molesta. Es que cuando yo estoy tratando de dormir, ella empieza, no llorando, sino que empieza. Y yo, no, porque hay en ese momento de etapa de mi vida, yo quiero el silencio y no lo tengo. Pero hay otros momentos en los que no quiero el silencio. Hay otros momentos en donde estoy abatido por escuchar la voz del Señor y no escucho. Y ahí es donde digo, no quiero el silencio. El salmista, no sabemos, la palabra no dice, solo dice plegaria pidiendo por la destrucción de los enemigos. Por lo que podemos entender que este salmista estaba preocupado porque había enemigos a su alrededor, porque lo estaban atacando, porque probablemente estaban alrededor de la ciudad queriendo destruir todo. Yo no sé usted, pero hay días en los que yo siento como que si el mundo me tiene en la mira para destruir. Yo no sé usted, pero yo siento que hay días en los que la salud, lo económico, aún los problemas familiares, todo se agolpa. Y yo digo, Señor, ya no. ¿Hasta cuándo te vas a mantener en silencio? ¿Hasta cuándo voy a ver que te mueres? El silencio sirve de muchas maneras, pero va a depender de la madurez espiritual de cada persona entender el silencio. Porque yo, como predicador, no le puedo decir el silencio le va a servir para eso. Porque probablemente usted no está en la misma etapa en la que yo estoy. Yo no le puedo decir el silencio le va a hacer a usted mejorar en esto. Porque va a depender de su madurez. Probablemente usted no va a querer el silencio, probablemente otros sí. Pero lo que sí está claro es que todos los cristianos pasamos por el silencio. Así que yo desde esta mañana le voy a decir, le doy permiso para que le diga el de la paz, silencio. Hoy vamos a guardar silencio. Aunque no nos guste, pero silencio. Porque el Señor tiene algo que decir en este momento. Porque el Padre va a hablar, porque cuando uno está en silencio, uno escucha. Porque cuando uno está en silencio, la mente de uno está un poco más enfocada de lo que necesita estar enfocada. Pero el problema es que a veces el silencio se prolonga y nuestra mente se inquieta, nuestro corazón se inquieta. Y antes de entrar de lo que el Señor puso en mi corazón, les quiero hablar de un ejemplo rápido, de lo que yo creo que este es el modelo perfecto. Porque hay una mujer que pasó por un silencio duro. Y ella quería silenciar algo, pero quería que hubiera ruido en otra cosa. Porque bien curioso, como les digo, depende de la etapa de nuestra vida, queremos silenciar algo y en otra etapa queremos que haya ruido. La palabra del Señor dice en 1 Samuel 1:7 que todos los años plural, años continuos, todos los años, Ana era irritada por su enemiga, así es como ella lo consideraba. ¿Por qué? Porque esa mujer compartía a María, compartía esposo. Y esta mujer no tenía hijos. Y dice que todos los años ella escuchaba como su enemiga le decía, tú no tienes hijos, no eres bendecida.
para los que conocen la cultura de este tiempo del Antiguo Testamento, una mujer que no tuviera hijos era considerada como algo desechado al humano, porque no le puede levantar descendencia al hombre. Se le consideraba así de mal. Esta mujer era despreciada probablemente por todo un pueblo. Y dice la palabra del Señor que año tras año ella era irritada por él. ¿Por qué les digo que es un modelo perfecto? Porque Ana, les aseguro, que todos los años ella quería callar a su niño. Ella quería el silencio de su niño y no lo tenía. No podía callar la voz de aquella que le decía: tú no tienes hijos, tú no eres bendecida. Pero en cambio, no quería el silencio de Dios. Pero dice la palabra del Señor que todos los años ella iba a la casa de Dios a ofrecer sacrificio. Ese es el modelo perfecto de lo que Dios quiere cuando hay silencio. Que a pesar que el mundo nos está gritando que no servimos, que a pesar que el mundo nos está fatigando con duros dardos, que nosotros como cristianos podemos venir aquí a la casa del Señor, aún con dolor en nuestro corazón, y decirle: Señor, no te calles, aquí estoy. Ahora, ¿qué sucede cuando uno dice: Señor, no te calles, no te quedes quieto, no estés en silencio? Y el siguiente domingo pasa exactamente. Porque dice Ana, dice la Biblia que Ana todos los días hacía esto, todos los años ella le tocaba ofrecer. ¿Por qué les digo que es un modelo perfecto? Porque en esta mujer vamos a descubrir que cuando su corazón, sin que importara el dolor, decide caminar hacia el altar del Señor y allí presentar su ofrenda, ahí es donde Dios escucha. Ahí es donde Dios toma una decisión de decir: hasta aquí el silencio. Pero hay que tomar una decisión. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, habla, muévete. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Seguimos llevando nuestro sacrificio al altar? ¿Seguimos como cristianos acercándonos al Padre y decirle: Señor, aquí estoy? Que vengo a hacer voto, porque dice la palabra del Señor que Ana hizo voto. ¿Sabe qué significa voto? Significa compromiso. Significa: yo te entrego lo que tú me has dado. Y eso es difícil. Señor, yo te entrego el trabajo que tú me has dado. Y entregar el trabajo implica ser agradecido. Entregar el trabajo significa llegar temprano, no perder tiempo, ser un buen colaborador, no criticar al jefe. Eso implica entregar el trabajo. Entregar a nuestros hijos implica entregarlos al Señor, darles palabra, enseñarles lo que es la oración. Eso es entregar, eso es hacer voto. Lo que pasa es que como cristianos no queremos. No, Señor, yo te estoy pidiendo por un nuevo carro. Y cuando tiene el carro, ya no viene a la iglesia. No, Señor, yo te estoy pidiendo. Mire, podemos pedir muchas cosas y el Señor sabe lo que tengo necesidad. Ahora, si eso lo aleja del Señor, déjeme decirle que yo dudo mucho que el Señor te lo haya dado para nosotros. Gracias, profesor. Amén. Claro, queremos muchas cosas, pero cuando hay silencio y el Señor no responde, hay que hacer un voto. Ana es el mejor ejemplo para eso. Porque si usted quiere que el Señor escuche su oración, usted tiene que humillar su corazón. Amén. Y eso fue lo que hizo Ana. Año tras año, no estamos hablando de un mes, no estamos hablando de un par de días, estamos hablando de año tras año, dice la palabra del Señor. Ella se acercaba y a pesar del silencio de Dios, ella nunca escuchó la palabra de Dios. Ella nunca escuchó la voz de Dios. ¿Saben lo que escuchó ella? El gran sacerdote diciéndole: borracha.
Fíjense qué duro. Que el que debería de haberla visto y orado por ella, se acercó y le dijo, digiere tu vino y vete. Eso es duro, hermano. Es como que si usted venga y diga, hermano, yo quiero que oren por mí, y vengan los pastores y digan, no, hermano, primero vaya a velar su casa y después oramos por usted. Miren qué duro. Qué feo es que usted venga aquí un necesitado y yo le venga a predicar que el Señor nunca lo va a escuchar porque usted es pecador. Es duro. Pero la palabra del Señor nos indica que viene con un corazón humilde. Que dice, Señor, yo no entiendo por qué está sucediendo esto, pero vengo con dolor de corazón. Pero aquí estoy con mi ofrenda. Mi vida te la entrego. Ahí empieza a escuchar el Señor. Ahí empieza a escuchar el Señor. Ahora, ¿qué les quiero hablar? Dice la palabra del Señor en Malaquías 4:5 que Jehová habló a través del profeta Malaquías y dijo que antes de todo iba a venir el profeta Elías, antes que viniera el día de Jehová. La palabra del Señor, cuando habla del día de Jehová, habla de los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Obviamente, aquí cuando el profeta Malaquías hablaba del profeta Elías, no estaba hablando como tal del profeta que se murió hace unos años. Estaba hablando de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque después de esto fue lo último que se registró como palabra de Jehová. Después de Malaquías termina el Antiguo Testamento y se le conoce como los 400 años de silencio de Jehová. 400 años. 4 generaciones. Porque nadie probablemente en esta época vivía más de 100 años. 4 generaciones. Una generación tras otra empezó quizás a dejar de oír a Jehová y solo oía voz de hombre. 400 años. Pero lo último que habló Jehová es: vendrá Jesús. Eso fue lo que mencionó. Y cuando el Señor a veces usted siente que no le escucha, cuando a veces usted siente que la voz del Señor se ha alejado de usted, y usted dice: Padre, llevo meses pidiendo y no veo que te muevas, ahí es donde usted tiene que regresar a la última palabra que el Señor le dio. ¿Qué es lo que le ha dicho el Señor a su vida? ¿Qué es lo que le ha dicho el Señor a usted? Porque la última palabra que le dio al pueblo de Israel, que vendrá uno, el Redentor. Vendrá uno que cambiará la historia. Vendrá uno que cambiará corazones. Vendrá uno que lo acercará a Dios. Amén. Y después 400 años de silencio. Como que si no hace sentido que el Señor da una buena palabra y después desaparece por 400 años. Como que si no hace sentido que yo le puedo predicar de las promesas del Señor y saliendo de aquí usted no escuche nada. ¿Por qué? ¿Será que el Señor no quiere hablar o será que nuestros corazones no están listos para escuchar? Yo me he preguntado, ¿por qué 400 años de silencio? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el Señor en esta etapa? Porque solo hay dos maneras de ver el silencio. Y lo podemos ver después de Malaquías. Después de Malaquías, el Señor nos enseña que solo hay dos maneras de aprender del silencio. O lo tomamos a lo bueno, o lo tomamos a lo malo. No hay otra manera. Si ustedes me preguntan a mí, yo que soy hablantín, a mí el silencio me mata. El silencio a mí me destruye. Si ustedes me ponen en un lugar y nadie está hablando, me desespero y me levanto. No me pregunten por qué, pero así soy. Otra gente dice: gracias a Dios que se cayó eso. Pero todos aprendemos del silencio. Pero algunos aprendemos lo bueno y otros aprendemos lo malo. Entonces, dice Malaquías que esto fue lo último que habló. Usted se tiene que acordar de lo último que el Señor siempre le dice. ¿Cómo se va a acordar? De cuando le habló,
Yo no estoy como usted cuando Dios le habla. Si ustedes me preguntan a mí Dios no me habla solo los domingos. A mí Dios me habla cuando voy en el carro, me habla a través de mi esposa, me habla a través de mis hijas, me habla a través de mi padre. Porque yo he decidido estar pendiente a la voz. Ahora, eso es cada quien. Hermano, ¿y qué fue lo que me dijo el Señor la última vez? No sé, hermano. No sé qué es lo que usted leyó en la palabra. No sé qué usted escuchó en alguna alabanza. Lo que sí le puedo decir que Dios nunca se queda en silencio sin decir algo. Él siempre dice algo antes de quedar en silencio. Así que si el Señor le ha dicho, usted va a ser bendecido, antes del proceso de bendición probablemente viene un proceso de prueba. Y eso es así. Es difícil decirle esto, hermano, hermana, pero es la verdad. Antes de un milagro, porque lo escuchamos el día jueves en Convivio de Amor, escuchamos un milagro hermoso, de una sanidad de cáncer. Un año entero batallando con cáncer. Para los que escucharon el testimonio, increíble. Y esa persona, todos decimos, gloria a Dios, un milagro así, que yo digo, sí, pero ¿cuánto quieren el proceso? Porque esta mujer comentaba que le decía al Señor, hasta aquí ya no más, quítame la vida. Y yo no sé usted si ha llegado a ese límite, pero a ser bien difícil llegar a ese límite de decirle, quítame la vida, Señor. Eso no es bíblico. Claro que es bíblico, y hay varios profetas que dijeron lo mismo. Y cuando uno está hasta aquí ahogado del problema, uno quiere que el Señor actúe rápido, que nos lleve. Pero siempre habla el Señor. Antes del silencio siempre tiene algo que decir. Ahora, ¿por qué les comento que el silencio depende de cada quien? Porque todos lo tomamos diferente. Hay algunos que se abaten, como mi persona en silencio, y hay otros que hayan gusto y empiezan a aprender de él. Ahora, yo les voy a hablar del primero, de los que se abaten. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Mateo 9, que vinieron los fariseos, miren qué curioso, que vinieron los fariseos y dijeron, este echa demonios por el príncipe de los demonios. ¿De quién están hablando? ¿Saben lo que hace 400 años de silencio? Pervierte la mente de una persona. ¿Saben lo que hace 400 años de silencio? Que uno empieza a pensar lo que uno quiere y no lo que la palabra dice. Amén. ¿Saben lo que hace 400 años de silencio? Que toman a su conveniencia la palabra del Señor. 400 años de silencio puede ser un mes para usted, puede ser un año, puede ser un día. Lo que sí está claro que el silencio en las personas, en algunas personas, los que no tienen la madurez espiritual para estar amarrados al Señor, pervierten su mente. ¿Por qué? Lo podemos ver en los fariseos. Después de 400 años, el mismo Jesús, el profeta Elías, se le presentó frente a frente haciendo milagros. Y ellos lo primero que dijeron es, echa demonios por el príncipe de los demonios. Nosotros que leemos la palabra, claro, nosotros decimos amén. Qué bárbaro los fariseos, se equivocaron. Pero usted no vivió 400 años de desierto, de silencio. Es fácil criticar lo que no hemos vivido. Porque no hay nada peor que estar en silencio y no saber qué hacer. No sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa, mi amor, estás enojada. Silencio. Y en mi mente empieza, ¿qué hice? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué me faltó hacer? Sí, hermano, le tengo miedo a las cosas. Más con su silencio. Y estos hombres, que eran los que en teoría conocían la palabra, les pregunto, ¿ustedes creen que ellos no habían leído Malaquías 4? ¿Ustedes creen que ellos no estaban esperando el Mesías? ¿Ustedes creen que estas personas no sabían que iba a venir uno que iba a cambiar el mundo? ¡Claro que sabían! Pero por alguna razón el silencio trastornó su mente. Porque cuando uno ya no escucha, empieza a escuchar su propia voz.
Cuando uno ya no escucha al Señor, empieza a creer uno mismo que la palabra que uno tiene es la correcta y no la del Padre. Mire la importancia que usted siempre esté leyendo la palabra. Amén. Porque puedo venir yo, Roberto Quijano, a decirles cualquier cosa y el que no lee la palabra lo va a creer. Esa es la importancia que también usted esté conectado con el Espíritu Santo. Porque yo les puedo venir, hermano, miren, el Señor me ha dicho que está en silencio, pero si ustedes dan 10 vueltas en su cama, el Señor les hablará. Y todos van a ir a dar vueltas y empezar a la cama. Y eso es bíblico, hermano. Claro que no es bíblico. Pero el que no conoce la palabra lo va a creer. Claro que lo va a creer. No, hermanos, que me dice el Señor, usted habla igual que Jericó y de 7 vueltas, porque así habla el Señor. No, hermano, el Señor habla de mil y una manera. Y habla de manera personalizada. Pero el silencio a veces es necesario para que usted empiece a conectarse con él. El silencio es necesario para que usted empiece a hablar con sus padres. Porque en el silencio es donde aprendemos eso. Pero hay que tener cuidado, porque mucho silencio daña la mente. Le pasó a los fariseos. ¿Cómo es posible que ver al propio Jesús y no reconocerlo? Porque iba en contra de todo lo que ellos creían. Porque empezaron a tomar la palabra de Dios y empezaron a hacer sus propias reglas. Y miren, hermano, hermana, dentro de la iglesia hacemos nuestras propias reglas. No, él no puede servir porque tiene que hacer esto. Él no puede hacer esto porque el Señor me ha dicho esto. Miren, es fácil poder utilizar el Señor me ha dicho, es fácil hacerlo. Hay que tener cuidado. Es bien fácil agarrar la vara de corrección, la vara de medir y decir, hasta aquí tienen que llegar todos los que yo digo. Bien fácil. El problema es que no todos podemos cumplir eso. Porque dice la palabra del Señor, con que mido, así voy a ser yo. De la manera en que yo empiezo a medir a la gente, así me va a medir el Señor. Los fariseos pusieron su propia regla. Los fariseos, cuando el Señor les dijo, el sábado es importante, sacrifíquenlo. Ellos creyeron que el sábado era más importante. Por eso no entendieron a Jesús. Y aquí hay mil y un ejemplo. Ustedes pueden ver en todo lo que no estaban de acuerdo con Jesús. Los evangelios lo ponen claro. ¿Pero por qué? Porque 400 años sin escuchar la voz del Señor asestados. Y yo les digo, ellos pasaron 400 años. Para nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, una hora que usted no esté conectado con el Señor, hace estragos. Con una hora su mente ya divaga. Porque empezamos a creer que lo que nosotros hacemos es lo correcto. No, porque no puede llegar a la iglesia con eso basta. No, hermano, sino solo por venir y poner aquí la cara santa. Con eso no nos salvamos. Así es, amén. Sino solo de venir y decir, no, yo ya fui a la iglesia, ya hice mi parte. Si tú no tienes que hacer parte, si tú tienes que entregar todo lo que quieres. Amén. Ahora, este es un claro ejemplo de los que no entendieron el silencio. Pero fíjense que hubieron un par. Hubieron algunos que sí entendieron el silencio del Señor. Hubieron algunos que después de Malaquías dijeron, yo sí esperaré a aquel que viene a cambiar al mundo. Yo sí creo que el Señor todavía puede hablar. Y yo no sé usted cómo cree que sucedió esto de la palabra del Señor, pero yo creo que algunos sí les enseñaron a sus hijos la verdadera palabra del Señor porque se mantuvo. Y dice la palabra del Señor en Lucas 1:11 que vino un ángel y le apareció a Zacarías. Se le apareció a Zacarías y lo primero que hizo él era tener temor. ¿Por qué? Porque Zacarías estaba hablando desde hace rato con el Señor, pidiéndole tener un hijo, porque su esposa era estéril. Lo mismo que le sucedía a Adán. Y dice la palabra del Señor que cuando Zacarías vio al ángel, claro que le dio temor, porque la generación de él nunca había escuchado palabra de Jehová. Porque la generación de Zacarías probablemente solo había escuchado a su padre diciéndole, hay un Dios que habla,
Hay un Dios que en el altar se comunica. En el Antiguo Testamento había profetas que hablaban cara a cara con el Señor. Pero usted no. Pero Zacarías seguía buscando al Señor. Porque dice que ¿qué es lo que iba a hacer él? Estaba en el altar. Estar en el altar implica que usted esté cerca de Jehová. Estar en el altar significa que usted esté hablando con Jehová. Estar en el altar significa que usted no se aparta de Jehová. Entonces Zacarías, a pesar que no tenía descendencia, él seguía hablando con el Señor. Pero los 400 años de silencio ahí estaban. Ahora, este hombre, a pesar de eso, creyó. Dice la palabra del Señor en el versículo 14 y 15, que le dijo cuál era el propósito especial del milagro que iba a tener. Cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo y lo vas a llamar Juan. ¿Y saben qué va a hacer él? Él va a enderezar el camino. Porque ¿saben por qué sucede eso? Porque a los escogidos, a los llamados como nosotros que estamos en este lugar, cuando el Señor empieza a hablar, habla específico y tiene un propósito especial para cada uno. Amén. Así como para Zacarías le dijo, vas a tener un hijo, pero no va a ser a tener un propósito especial en ti. Así cuando el Señor le entrega algo a usted, el Señor le dice, cuando yo te hable a ti, en el momento que tú tienes que hablar, yo te voy a dar lo que tú estás pidiendo, pero va a ser mío. Tiene que cumplir el propósito de mi gloria. Yo quiero que eso les quede claro, porque el Señor les puede dar muchas cosas, pero todo tiene que servir para su gloria. Todo. Si estamos aquí haciendo peticiones al Señor, no es porque queremos tener una mejor vida, no, es para que Él se glorifique en nosotros. Ese es el propósito de nosotros. Y Zacarías entendió los 400 años de silencio. Entendió que aunque el Señor no había hablado, pero podía hablar en cualquier momento. Esa es la gente que conoce las promesas del Señor y se siguen aferrando a ellas, aunque no se ha cumplido. Aleluya. Yo no sé si a usted no se le ha cumplido una promesa del Señor y el Señor está callado. Yo tengo un par de promesas ahí que estoy esperando. Pero ¿saben qué? De acuerdo a lo que me enseña la palabra, el Señor nunca falta su promesa. Amén. Siempre cumple. Y para los escogidos, siempre Él la responde. Siempre tiene algo que decir. Ahora, yo sé que a veces el silencio se da a entender como que si el Señor nos está hablando y no es la verdad. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existía el Espíritu Santo. En nosotros ahora el silencio ya no existe, hermano. ¿Dónde lo puedo comprobar? Dice Lucas 19:40 que vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús, calla a tus discípulos, que ya no sigan hablando. Y vino Jesús y le dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Si todos nos quedamos en silencio, porque nadie quiere ir a hablar del Señor allá afuera, créamelo, el Señor ocupa cualquier cosa allá afuera. El silencio en la vida del cristiano ya no existe. Aunque nosotros creamos en nuestra mente que el Señor está en silencio. Porque el Espíritu Santo nos hace entender que Él está en continua comunicación con nosotros. Amén. El Espíritu Santo es el que nos conecta directo con el Padre para tener una relación de ida y vuelta. Si usted no tiene una comunicación con el Padre, porque el Espíritu Santo es cierto que no tiene una comunicación, ahí entonces hay un problema. Sí. Estamos en problema. Porque eso significa que de un lado no está sirviendo. Y le digo la verdad, no creo que del lado de Dios no sirva a alguien. Tiene que ser nuestro lado. La comunicación con el Padre tiene que ser ida y vuelta. Amén. Y si usted dice, es que el Señor está en silencio y no me está hablando,
Yo creo que eso es parte que no está llegando ya. De nuevo, hay que llegar como Ana, a presentarse y hacer votos. Amén. Llegar como Zacarías y estar en el altar en todo momento y decirle, Señor, probablemente no sé por qué no te estoy escuchando, pero aquí estoy. Me cuesta escuchar. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Eso es lo que tenemos que llegar. ¿Y saben dónde de verdad tiene que estar el silencio de nosotros? No en el Padre. Si el Padre está queriendo hablarnos en todo momento, Él se goza con que hablemos con Él. Pero el silencio tiene que estar en nosotros. Y le voy a decir por qué. Y no es bueno porque dice Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová. Y espera. Guarda silencio. Por eso yo le dije que esta pared que yo le dije. Porque es momento de decir a nuestro corazón, a nuestra mente, guarda silencio. No, hermano, que mire, estoy abatido porque tengo que hacer. Guarda silencio. No, hermano, que mire, estoy preocupado por la casa. Guarda silencio. Amén. No, hermano, que mire, estoy abatido por el. Guarda silencio. Ese es el silencio que le importa. Amén. No el que nosotros creemos que es de Jehová. Porque Él hoy en día ya nunca calla. Él está en constante comunicación. Pero ¿saben quiénes tenemos que guardar silencio? Amén. No te alteres con motivo del que prospere su camino. Porque el hombre hace maldades. No se asombre que le hicieron mal, hermano, hermano, no se asombre que lo critiquen. Eso sobra. Amén. No se asombre de los que no le quieren ayudar. Eso sobra. No se asombre. Mira, pero yo ahora ya no me asombro. Hermano, fíjese que hablaron mal de usted y era cristiano. No me asombro. Si eso sobra, mire, fariseo, yo tengo una predica que le voy a dar. No sé cuándo la voy a dar, pero voy a avisar porque se llaman los Kardashian cristianos. Ya saben quiénes son las Kardashian. Ya no han escuchado. Lo que se dice a mí, ya no vean eso. Mire, las Kardashian son una mujer que no saben hacer absolutamente nada. Y son millonarias por no hacer nada. Y esas mujeres viven una vida de lujo, sin hacer nada. Y entonces, ¿saben cómo se llama eso? Los fariseos de hoy en día. Si los fariseos de hoy en día tratan de dar una vida que no es real, los fariseos agarran esto. Y ustedes escuchan a esa mujer y dicen, gracias a Dios. ¿Saben a cuál Dios está hablando? Porque a veces nosotros no entendemos el propósito. Y nos abatimos cuando vemos que otros están haciendo bien. Y les va bien. Nosotros, Señor, ¿y cuándo nosotros? Pero el Señor dice, guarda silencio. No te abatas por lo que está sucediendo a tu alrededor. Yo nunca estoy callado, dice el Padre. Amén. El Espíritu Santo nunca está callado para su vida. El Espíritu Santo siempre le quiere hablar. El que tiene que guardar silencio a veces somos nosotros. Y yo le invito a que de esta mañana guarde silencio en su corazón. Guarde silencio en su vida. Y dígale, Señor, yo estoy ante ti, dispuesto a escuchar. Me duele ver que otros estén mejor que yo. Me duele ver que otros reciban milagros y yo no los puedo recibir. Pero aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Guardando silencio para que tu voz me hable claramente. ¿Y sabe lo que le va a decir el Señor? Se lo aseguro y se lo garantizo que se lo va a decir. Porque está en la palabra. ¿Sabe lo que le va a decir? Tú eres mi hijo y mi hija amada. Te amo. Eso le va a decir el Señor. Te amo con todo mi corazón. Y no te preocupes si sientes que no hablo. Claro que estoy hablando. Solo necesito que tú empieces a escuchar. ¿Cuándo vamos a empezar a escuchar? Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque confundimos tu silencio con nuestra inactividad. Padre, confundimos tu silencio con nuestra falta de comunicación contigo. Gracias, Señor, porque tú nos abres nuestros ojos espirituales. Y cuando el salmista decía en el Antiguo Testamento, no te quedes en silencio, no te calles, Señor, no te estés quieto. Necesito que te muevas.
es porque no tenían al Espíritu Santo. Estaban esperanzados que un profeta o que un ángel apareciera y les diera tranquilidad y paz. Pero dice tu palabra que Jesús, cuando vino, dijo: es necesario que yo me vaya y que se quede el Consolador, el que les puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que nuestra vida nunca puede estar sin la voz de Jehová, porque tenemos al Espíritu Santo. El silencio terminó en los 400 años después de Malaquías. Para nosotros nunca existe el silencio de Jehová. No malinterpretemos el silencio de Jehová con nuestra inactividad. El Padre siempre está dispuesto a escuchar y quiere hablar con nosotros. Padre, aquí está tu pueblo. Les he dado lo que tú pusiste en mi corazón. No hay silencio para nosotros ya. Pero tenemos que guardar silencio si queremos escuchar tu voz. Y a veces estamos tan abatidos. A veces venimos corriendo como Ana llorando: Señor, ¿hasta cuándo veré un milagro? Espera en Jehová y guarda silencio. Es difícil, hermano. Yo mismo les puedo decir que a veces no lo logro, pero eso es lo que nos dice la palabra. Guarda silencio y espera en Jehová. Y les puedo garantizar que Jehová hablará. Les puedo garantizar que Jehová se moverá, aunque no lo verán. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por este pueblo. Yo bendigo sus vidas. No sé si alguien ha venido cargado. No sé si alguien ha venido abatido, Señor, que está haciendo todo lo posible y no ve tu mano en su vida. No sé si alguien ha venido abatido porque dice: Señor, no te escucho. ¿Hasta cuándo voy a ver un milagro? Espíritu Santo, consuela corazón. Espíritu Santo, habla a mentes y habla a espíritus. Porque yo no lo puedo hacer. No hay palabras ni acciones que yo haga para hacer eso. Pero tú, Espíritu Santo, con un soplo de vida lo puedes hacer. Y sé que hay hermanos y hermanas que han venido cargados con problemas, con tribulaciones, con aflicciones. Y lo único que le puedo decir en el nombre de Jesús: guarde silencio y espere en Él. No se abata por los que están alrededor siendo prosperados. No mire a otros siendo prosperados. Y le puedo garantizar que lo que el Señor ha dicho para su vida se cumplirá. Y si Él ha dicho que usted va a ser levantado, empiece a prepararse para ser levantado. Si Él ha dicho que usted va a ser bendecido, prepare su corazón y su mente para ser bendecido. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigo a tu pueblo. En nombre de Jesús. Amén y amén.